esta tarde estamos con el doctor Gustavo Macayo. Es de Esquel y graduado de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Él ha ejercido la profesión acompañando a comunidades mapuches tehuelches y ha participado también en el movimiento No a la Mina. Hace poco nosotros entrevistamos a Nina Doracio, que es una participante también del No a la Mina de muchos años. Quería preguntarle, Gustavo, ¿cómo es que usted se interesó por acompañar a las comunidades originarias? Mire, yo me recibí de abogado en el año 82 y me fui a viajar por Latinoamérica, un poco porque siempre quise conocer, siempre tuve afán de viajar y además porque la situación en la Argentina era bastante pesada, ¿no? Y yo me recibí en el 82 y en enero del 83 me fui. Y volví acá a la Argentina en enero del 93, después de 10 años de estar afuera. Tiempo en el cual viví en distintos países, como por ejemplo Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil. Y bueno, finalmente terminé los últimos 6 años de ese periodo, digamos, que yo me tomé de años sabáticos, en realidad, con respecto a la profesión. Los pasé en Brasil y bueno, en esa época yo vivía de la agricultura artesanal, vivía en el interior de Minas y en toda esa experiencia que yo viví aprendí mucho con los indígenas, con la gente de la tierra, con la gente campesina. De hecho, vivía yo en una pequeña comunidad campesina en Brasil y en Bolivia, Perú, Chile y Ecuador también. Visité lugares así, donde había eh, gente que trabajaba la tierra, gente que hacía artesanía, gente que hacía música. Cuando llegué acá me encontré con una comunidad mapuche tehuelche llena de necesidades y llena de problemas, llena de dificultades y totalmente invisibilizada, ¿no? Y en ese momento había una incipiente organización que se llamaba Organización Mapuche Tehuelche 11 de octubre, que había empezado en el 92 organizando un evento por los 500 años de la llegada de Colón, de un contrafestejo a la llegada de los españoles a América. Y yo llegué acá a Esquel, que es el lugar donde yo nací, donde vive mi familia, y este, enseguida, bueno, me matriculé en la carrera de Derecho, empecé a dar clases, empecé a estudiar mapuche en un taller de lengua mapuche y empecé a tomar contacto con la gente mapuche que vive acá en Esquel. Y a partir de ahí conocí a la gente de esta organización mapuche y empecé a conocer también las distintas problemáticas. Y en el año 94 tuve un juicio de desalojo contra una comunidad, que fue el primer juicio donde se aplicó la garantía de la Constitución Nacional de los Pueblos Indígenas, del artículo 75, inciso 17. Lo ganamos al juicio, felizmente, justamente por aplicación de la norma constitucional. En primera y en segunda instancia, lo confirmó la Cámara. En 96 se terminó el juicio y terminamos victoriosos, digamos, y fue un antecedente judicial impresionante acá, porque nunca los mapuches habían sido escuchados, ni nunca habían sido atendidos por la justicia. Y bueno, y ahí empezó una cadena de trabajo impresionante a partir de la defensa de una de esas comunidades, que era la comunidad Huizcantieco, que también tenía un conflicto territorial, que son muy parecidos a los conflictos territoriales. El Estado vende la tierra a particulares, a ricos, a estancieros o a comerciantes, o a sociedades anónimas, con los indios adentro, ¿no? Con Como la se dice gente acá, adentro, le vende la exactamente. tierra con los indios adentro. Y después empiezan los conflictos, porque la gente no tiene a dónde irse y tampoco tiene ganas de irse y no se va. Entonces, bueno, entonces con la comunidad Huizcantieco había ocurrido un conflicto de ese tipo que finalmente lo resolvimos en el 97 más o menos, y que fue el primer título comunitario que entregó el INAI a esa comunidad para resolver el conflicto con una sociedad anónima de Comodoro Rivadavia que tenía la propiedad de la tierra donde estaban ellos, y el INAI compró los títulos y se los entregó a la comunidad. Fue el primer título comunitario.
en el año 2001, una empresa minera canadiense se mete en el territorio de esa comunidad, que queda en un lugar muy inaccesible, un lugar muy nevador, muy frío, donde hay mucho bosque nativo, donde hay pumas, hay huemules, hay todo tipo de fauna y de flora y árboles milenarios. Es un lugar fantástico, fantástico. Y ellos lo único que hacen es poner sus animales ahí en el verano y después los retiran porque es un lugar muy alto y muy nevador. Y se mete ahí esta empresa minera que era Meridian Gold. Y bueno, los mapuches lo primero que hacen es negarle la entrada y vienen corriendo para Esquel. Nosotros iniciamos una serie de acciones. La empresa intentó hacer algunos acercamientos, pero bueno, como nosotros inmediatamente hicimos mucha prensa y hicimos una revuelta muy grande acá en Esquel, la empresa desapareció, se fue. Bueno, eso fue en 2001, pero nosotros quedamos muy alarmados por la forma en que procedía la empresa y por la forma en que la provincia apoyó en todo momento el accionar de la empresa, ¿no? Así que bueno, para mí fue preocupante, fue un antecedente muy, muy negativo, ¿no? Porque ya veíamos, yo saber lo que es una minera, yo lo sabía porque viví en Minas Gerais, sabía lo que genera la minería, la muerte que acarrea en las comunidades, la muerte por mercurio, por plomo, por metales pesados, por drenajes ácidos, cómo envenena las aguas, es decir, eso yo ya lo conocía muy bien, así que dije, no, minería acá, no, por favor, no. Después todavía nos enteramos que usaban cianuro, ¿no? Así que ahí ya mucho menos. Esa misma empresa Meridian Gold, la canadiense, viene acá en julio, agosto de 2002 y compra el proyecto minero Esquel, que venía desarrollándose en una forma muy silenciosa. De repente, cuando lo compra esta multinacional, todo el mundo abre los ojos, ¿no? Y bueno, viene el director de minas de la provincia, nuevamente el Estado, presentando el proyecto junto con la empresa minera y avisando de que se va a usar cianuro para la explotación. Bueno, por supuesto que esto fue generando un malestar social. En algunas personas generó expectativas importantes, digamos, de ganar dinero, pero en la gente que realmente quiere la Patagonia y que sabe el valor ecológico que tiene este lugar bueno, para la vida, para el desarrollo de los pueblos, evidentemente que no era una opción. Así que poco a poco, con muchísimo esfuerzo, porque el gobierno había establecido una política de, primero, la mina se hace sí o sí, y segundo, nadie puede opinar a no ser los científicos, ¿no? Y bueno, nosotros dijimos, no, la mina se hace si la gente lo permite, y opinar va a poder opinar todo el mundo, cualquiera que tenga una opinión la va a poder dar. Y bueno, empezamos a generar un debate social entre agosto y diciembre de 2002, que fue creciendo cada vez más hasta que se formó la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, donde se reunieron todos los pequeños movimientos incipientes que habían instalado ese debate, se centralizó todo en un solo colectivo que se llamó Asamblea de Vecinos Autoconvocados, de donde surgieron varias acciones. La principal fue un amparo ambiental que lo presentamos el 16 de diciembre de 2002, y la otra propuesta muy importante que también salió de la Asamblea es una consulta popular. La consulta, el amparo se presentó en diciembre y en febrero de 2003 el juez civil dictó una medida cautelar paralizando el proyecto, porque la empresa ya estaba trabajando, llegó, se instaló y empezó a trabajar. O sea, no había forma de pararlo. Acá era un tránsito de camiones trayendo químicos y camionetas, ya era un descontrol la ciudad y la persecución que eso origina a la gente que opina en contra, ¿no? Era un clima terrible. Cuando el juez paraliza el emprendimiento con la medida cautelar el 19 de febrero de 2003, bueno, ahí ya nosotros tuvimos un gran paso, digamos, ¿no? Y en marzo, el 23 de marzo del 2003, se hizo la consulta popular para ver si la gente quería la minería o no, con padrón electoral y todo, aprobada por el Estado y todo, ¿no es cierto? Con fiscales de mesa, como si fuera una elección común, pero era solamente un plebiscito, ¿no es cierto? Era votar la mina sí o la mina no. Y ganó el 82% de la gente, dijo que no, no a la minería, así que bueno, ahí más el amparo que después en el mes de junio de 2003 tuvo sentencia definitiva del juez, donde ya paralizó el emprendimiento por falta de cumplimiento de los requisitos legales y ambientales, además, porque ellos violaban todas las normas, ¿no? O
sea, había una impunidad tan grande que venían de la mano del Estado y el Estado mismo violando las normas junto con la empresa, las mismas normas que el Estado provincial había establecido, estudios de impacto ambiental, una cantidad de leyes ambientales muy avanzadas que tenía Chubut para esa época, pero bueno, ellos no le daban ninguna importancia. Pero finalmente, bueno, el amparo tuvo sentencia favorable, fue confirmado por la Cámara, después lo confirmó en tercera instancia, lo confirmó el Superior Tribunal de Chubut en Rawson, y por último ellos llegaron hasta la Corte Suprema y en 2007 tuvo un fallo favorable a nosotros de la Corte Suprema, así que los cuatro instancias judiciales nos dieron la razón al pueblo de Esquel. Y bueno, esto más todas las acciones que se desarrollaron, conseguimos la ley 5001 que prohibió la minería a cielo abierto con el uso de cianuro a nivel provincial. Eso generó que el efecto Esquel, digamos, se desparramara por toda la provincia y después se desparramara a todo el resto de la Patagonia. Hoy estamos cumpliendo 18 años del plebiscito. Justamente los vecinos están en la plaza en este momento festejando, pero bueno, yo tenía este compromiso con ustedes y lo voy a cumplir. Una vez que terminemos la entrevista me voy a ir a festejar con los compañeros que en cualquier momento van a pasar acá por la calle, seguramente tocando y bailando y haciendo murga, porque hoy es un día muy importante para Esquel, es el día de la dignidad del pueblo de Esquel hoy. Seguramente, sí. Yo pensaba, mientras que contabas todo esto, ¿no? Que en realidad todo viene desde la época de la conquista, porque ahí también después se repartieron las tierras como si fuera un desierto. No era un desierto. Esa famosa conquista del desierto, conquistaban, digamos, sacando Claro. a la gente, ¿no? Bueno, regalaban la tierra a los soldados y a los que participaban, y los que estaban adentro, ¿qué pasaba, no? Los sí, perseguían, los sí, mataban. sí, sí. Bueno, ahora te comento algo. Vos dijiste algo que me diste el pie justamente, porque los pueblos originarios tuvieron un papel muy importante en esta lucha. Primero porque la empresa que quería hacer el proyecto en Esquel, primero se quiso meter en una comunidad mapuche y la comunidad los expulsó. Eso fue muy importante, inmediatamente. Ellos no pensaron dos veces, dijeron, no, acá no pueden entrar directamente, ¿no? Sin saber de nada. Y nosotros acá en Esquel, con la organización que estábamos en ese momento, también salimos a demandar y a reclamar y a quejarnos y a oponernos de todas maneras, ¿no? Sobre todo por la falta de consulta previa del convenio 169, que es el convenio de los pueblos indígenas que obliga a hacer consulta previa para cualquier tipo de proyecto, ¿no es cierto? Que pueda afectar el territorio o la vida o la cultura o la economía de los pueblos, la forma de vida. Así que, y ellos tuvieron, cuando empezó la lucha de Esquel, ellos fueron los primeros que se posicionaron, ¿no? Nosotros, que elaboraron documentos, hicieron parlamentos, discutieron, hablaron, y hicieron rogativas, hicieron un montón de cosas, y publicaron documentos muy importantes que le dieron un sustento, una sustancia muy importante al movimiento de No a la Mina. Ellos, el pueblo originario, tuvieron un papel muy, muy importante en el movimiento No a la Mina. Y eso por ahí a veces se olvida a la gente, ¿viste? Gustavo, lo que pasa también es que los pueblos originarios tienen otra concepción sobre la tierra, ¿no es cierto? Ellos tienen otra relación. Claro. Y ahí en esa tierra están sus antepasados, los huesos de ellos, por ejemplo, es un lugar sagrado. La tierra no se compra tampoco, digamos, ellos pertenecen a la tierra, que es, en realidad yo estaba pensando también, Gustavo, que a veces a uno le pasa con los abogados, como le pasa con los economistas, que uno tiene un cierto resquemor, porque vienen con una idea ya como muy marcada, y con muchos trucos en la manga, ¿no? Pero tendrían todos los abogados, por ejemplo, que hacer esos años de viaje como hizo usted para entender de qué se trata, entender qué es este planeta donde estamos viviendo y cómo podemos hacer para seguir viviendo en él. Sí, claro. Bueno, es que yo me formé como persona en esos años. Conocí todo el lado invisible de los pueblos americanos, que está siempre sumergido, siempre olvidado. Incluso me di cuenta de que los pueblos nuestros, mapuche, tehuelche, están totalmente olvidados, totalmente sumergidos. Cosa que yo cuando vivía acá, cuando era jovencito, que iba a la secundaria, no me daba cuenta, porque estaba tan naturalizado que es imposible darse cuenta.